El siguiente capítulo contiene una alta dosis de groserías, humor negro y la historia peculiar de dos personas que cambiaron para siempre mi forma de ver cine. Están advertidos. No sé, yo creo que, bueno, las dos nos identificamos como mujeres quirky de Letterboxd. Excelente. Exacto. Justo la audiencia a la que quiero llegar. Epa, mosca, ¿tienes novia? Ajá. No sé si se note, pero llevo la última semana con gripe y he estado reflexionando sobre las personas que tienen un impacto significativo en nosotros. Usualmente ese impacto no lo notamos al momento. No se cumplen las pretensiones de todos esos gurús del desarrollo personal, de ver cómo estas personas con sus discursos motivacionales nos cambian la vida, ¿no? Estas películas donde los estudiantes le pueden rendir un gran honor al profesor no suelen ser la norma en un mundo real donde generalmente nos damos cuenta del impacto que otra persona ha tenido en nosotros cuando ya esa persona no está presente. A medida que pasan los años y recordamos con un poco de ese tono nostálgico cómo todas las personas que hemos conocido han tenido una cierta huella, una cierta marca significativa en nosotros. Específicamente he estado pensando en eso cuando tuve la oportunidad de ver la segunda película del director australiano Adam Elliott, llamada Memoir of a Snail. Yo soy muy fan de Adam Elliott, no sé qué decir. Más que tenemos 15 años literalmente esperando que saque una película. O sea, no sé de cuándo es Mary Max, pero yo sé que la vi alrededor de los 2010. Sí, es del 2009. Y bueno, entonces la vimos alrededor de esa fecha y nada, él dice que sí, que su próximo proyecto y bueno, al fin lo pude ver hoy, hace media hora. El director de una de mis películas animadas favoritas, llamada Mary and Max, había finalmente sacado su segunda película después de 15 años. Así que decidí verla y un poco asombrado y emocionado por toda la gran energía que me dejó, decidí contactar a dos personas que inconscientemente moldearon a la persona que soy hoy. Esas dos personas son mi hermana y su mejor amigo gay, Anthony. Reportándonos desde Seattle, ¿no? Reportándonos de Seattle. Yo también, obvio, fan total de Adam Elliott. He visto, creo que todo lo que él ha hecho. Y también, o sea, esperando. Yo había perdido la esperanza y dije, nada, este carajo no va a sacar películas más nunca. Me imaginé también que por un tema de eso, de que es muy independiente y él siempre ha sido muy contracorriente, de que quiero hacer todo por mi cuenta y tal, me imaginé que había tenido como una gran desilusión con el cine y había dicho, bueno, ya, no hago más películas, pero salió con una película y tuve la oportunidad de verla con un Q&A de él y Jackie Weaver. Coño, entonces ya avanzamos. Ya esto no es un podcast tercermundista. Tenemos invitados engañándolos en algún sentido al decirles que este era un podcast sobre Memoir of a Snail y sobre la trayectoria cinematográfica de Adam Elliott. Tuve la oportunidad de volver a hablar de cine con ellos, así como hacía cuando era apenas un niño de 12 años. Y estas dos personas recorrían mi casa trayendo todos sus DVDs que compraban en los puestos de piratería, como son tan famosos. O bueno, disculpen, nadie piratea en Latinoamérica, evidentemente. Los puestos legales, completamente legales de cine, donde vendían todas estas películas de lo que hoy llamamos cine de autor o cine de culto. Recuerdo cómo recorrían los pasillos de mi casa haciendo bromas y hablando de todas estas cosas que para un niño de 12 años evidentemente eran muy extrañas. Yo esto lo pensé en estos días, estaba pensando porque no sabía si ibas a preguntar eso, cómo habíamos llegado al director, y yo tengo como dos teorías que dije, bueno, creo que así fue como llegué yo a él. La primera es que fui un día, como de la misma manera que veía casi todas las películas que veía en esa época y todos los directores y muchos de las películas y directores como más formativos de mi vida los descubrí así también, yendo a la central, en la parte donde están las películas, las quemaditas, como tu película. ¿Cómo que le copié la prueba a Luis? ¿Qué? Me saqué un 10. Pirata, como tu película. Las películas piratas se ven mal.
Pero tú como papá te ves mucho peor. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Y me acuerdo que, o sea, yo las escogía por la portada. Si me gustaba la portada, la agarraba y la veía. Si no saben Creo de lo que que estamos hablando de un crimen, por cierto. O sea, estamos hablando de piratear películas, robar propiedad intelectual, que en nuestro país, bueno, hay tiendas de eso. Como en toda Exacto, Latinoamérica, exacto. ¿no? Creo que en Latinoamérica es algo común. Sí, exacto. Como yo vivo aquí en Estados Unidos, digo que estoy aquí creando una situación ficticia. Esto no pasó. Sí, exacto. Ah, Recuerden que todo esto es un personaje. yo creo que fue ahí. Que honestamente me parece que con todo y que es un crimen, si vamos a hablar de aportar a la industria, yo creo que si fuese a comprarle películas piratas, se las compraría a la persona. Si no sé si todavía lo hacen en la central. Porque yo creo que muchos de los estudiantes de cine se benefician muchísimo de tener ese acceso a ese archivo de películas, ¿no? Que tienen ellos ahí. Todavía hay un señor, por cierto. Bueno, mentira. Creo que a partir del COVID lo cerró. Imagínense, jodió tanto los negocios que hasta el que roba tuvo que cerrar. Pero el tipo era súper curioso. No sé si era el mismo, pero el que nosotros nos vendía las películas era un tipo como ruso que una vez estaba hablando con Juanqui, ¿no? El otro padre del cine. Y, o sea, sin ninguna razón, le dijo como que, sí, chamo, yo he tenido sexo con una chama del metro. Y Joaquín, ¿qué? Ajá, ¿y cómo? O sea, ¿qué pasó? Porque es un viejo, pues, un tipo así. Y él dice, no, una locura, y que incluso el sexo anal. Y yo, ¿qué? Y Joaquín se Una quedó, locura. bueno. Bueno, Gente, bueno, que podría estar en una película de esto fácilmente, ¿no? De Adam Elliot. Estaba pensando lo mismo. Eso está muy un personaje de Adam Elliot, está muy Sí, Ernie sí. Biscuit, muy Harvey Crumpet. Cuando ya no estaban, empecé a buscar esas cosas que habían dejado atrás. Como bien saben, en mi país muchísimas personas, para bien o para mal, se han ido, han emigrado. Si son de otras partes de Latinoamérica, sentirán odio. Si son quizás un poco más amables, sentirán alguna simpatía o empatía al respecto. Pero si viven en donde yo vivo, sentirán una gran nostalgia por todos aquellos que se han ido. Un sentimiento de que al quedarse acá, los recuerdos y todas las cosas personales que han dejado son tus únicos compañeros. En un momento donde parece que todo el mundo tiene planes constantes de irse. Pero para mí la animación siempre ha sido como muy importante y muy formativo también. O sea, yo desde pequeño me acuerdo que cuando estaba expuesto a películas que no eran Disney, que no eran animación como tradicional, para mí eso era como descubrir un mundo nuevo de posibilidades, ¿no? Y que si Chicken Run, ¿cómo es? Pollitos en... ¿cómo se Pollitos llama? en fuga. Yo siempre tenía como esos encuentros con esas películas, que si James and the Giant Peach, ¿sabes? Y ese tipo de películas que eran diferentes. Y me acuerdo que en algún punto quise como explorar más el mundo de la animación y busqué en algún momento como que cuáles son las mejores películas animadas y tal, y específicamente stop motion, porque stop motion es como mi medio favorito de hacer cine. Y encontré Marian Max en la lista y la vi y, o sea, me cambió la vida para siempre y fue que se la quería pasar a todo el mundo y, por supuesto, se la pasé a Andrea. no, pero es que es eso, o sea, nosotros lo que hacíamos era como que intercambiar pendrives con películas y yo creo que sí, o sea, seguramente fue porque yo igual, o sea, yo perseguía todas las que fueran de animación como un poco más alternativas y yo creo que ya llegó un momento que estábamos, o sea, o en la UCB o en el Ateneo o algo así, buscando entre las películas así de animación y ya prácticamente las habíamos visto todas. Porque claro, justamente lo que estamos hablando, si se tiene todavía un poco la concepción de que las películas de animación son para niños, entonces no, es difícil que se apruebe un presupuesto para una película de animación para adultos, entonces tampoco había tantas, ni hay tantas todavía. Y hay una que otra que luego terminan apareciendo en el Oscar, por ejemplo, que son como más alternativas, que es como... Por ejemplo, me recuerda The Red Turtle, hay una que es de un gato, no me acuerdo, que son películas que termino viendo porque están nominadas, pero que al final son como exageradamente alternativas. Sí, es que, a ver, mi primer acercamiento al cine de animación de adultos fue el hentai. Y
bueno, la dimensión narrativa... No, ¿Qué? no fue, no fue el hentai. No sé qué es el hentai Anthony tampoco. super serio. Bueno. Yo como, bueno, o sea, aquí respeto a todo el mundo. El hentai, o sea, es válido, ¿no? No, nunca, creo que nunca he visto hentai. Bueno, quizás lo sugerido siempre cambia, ¿no? Como siempre. Como todos saben. Un dicho famoso. Pero... A mí me forzaron a ver hentai cuando tenía como 7 años. Eso fue la primera. Wow. Te abusó un tipo taco, imagínate. O sea, lo peor que Excuse puede me. pasar, o sea, Oye, pero sería bueno, no sería bueno, ¿no? Un abuso, creo que eso no pasa. pero coño, un otaku abusándote, ya eso es como lo más bajo que puedes caer, pues. Así, por eso terminé así como terminé. Así recuerdo uno de esos grandes legados, la biblioteca de películas y archivos piratas que dejaron, donde podíamos ver todo el desarrollo de un gusto cinematográfico que para un niño de 12 o 13 años tendría un impacto maravilloso. Yo fui como subproducto de ustedes dos y su gran pasión por el cine, porque todas esas películas que estaban Esto, los abuelos amontonadas del cine. Los abuelos, aquí estamos. son como los tíos, Los tíos gays del cine. los tíos gays del cine, exactamente, que muchas veces tienen más influencia que el abuelo. O sea, el abuelo nunca está presente. El abuelo abandonó a la abuela o bueno, Ay, está ahí en un estado mental alterado. Pero sí, o sea, todas esas películas que ustedes descargaban, por ahí se pasaban, yo terminé viendo todo eso. Porque yo tenía como todas esas películas amontonadas en un sitio, ¿no? Sobre todo más cuando Andrea se fue del país o se fue de la casa, para decirlo más bonito, ¿no? Abandonó el nido. Yo estuve viendo todas esas películas siempre porque para mí eran como, ay, películas que yo no puedo ver, o sea, como lo prohibido y tal. Ujú. Los gustos cinematográficos, así como cualquier otro gusto, son el resultado de un gran intercambio social entre todas las personas que nos rodean, entre circunstancias que muchas veces no podemos controlar y en nuestras inclinaciones personales, claro está. Así que esa biblioteca que me habían legado, donde podía ver estas películas apiladas, significó un mundo de posibilidades en el que cualquier cosa era posible. También son historias como muy humanas. Entonces yo siento que su cine para adultos, su cine animado para adultos, yo particularmente siento que es algo que tú fácilmente podrías exponer a un niño a eso y tener conversaciones súper profundas sobre la vida, ¿sabes? Sobre cosas humanas, ¿no? Y yo creo que ahí está como la magia un poco de lo que él hace, ¿no? Que él son historias como muy humanas, son historias, sientes que él te cuenta la historia completa de una vida de una persona en un segmento, ¿sabes? Y sientes que conoces el personaje, que ya, o sea, que te dice 3 cosas importantes de este personaje que le gustan y ya la manera en la que lo narra, la manera en la que te lo muestra, ya sientes que te conectas con el personaje inmediato. O sea, yo siento que eso es algo, esa conexión como humana es algo que los niños también pueden sentir y que los niños también pueden ver algo así y decir, verga, ya va, aquí esto está creando una reacción en mí, ¿no? No sigue ponerles siendo hentai, cine sino para ponerles adultos. Mary and Max. Exacto. Y también hay cosas sexuales, hay chistes sexuales, hay humor negro, hay humor... Yo siempre he descrito el humor de Adam Elliot como... No es un humor negro, sino es un humor como, no sé, sepia, ¿sabes? Porque no es como... afroamericano. Como moreno, pues así, sambo, bachaco, no sé cuál es la... Afrodescendiente. Exacto. No, porque no es del todo así como demasiado oscuro, demasiado dark, twisted. Una de las grandes influencias cinematográficas sin duda fue mi padre. Todavía recuerdo uno de los recuerdos más felices de mi vida, que fue cuando estábamos en la calle y estaban pasando una película de Chaplin en un DVD y un videobeam en la plaza pública. Y recuerdo que mientras esperábamos que mi hermano saliera a una fiesta, mi padre y yo nos sentamos en esa plaza comprando cotufas, palomitas, ¿no? Como le llaman en su país, en la calle y nos sentamos a ver tiempos modernos. Una cosa evidentemente anacrónica para la época, más anacrónica aún cuando pensamos en esos espacios que han desaparecido. Y mi padre constantemente fue el que nos alimentó de buen cine. Cuando yo traía personas a mi casa, lo primero que les mostraba era dónde se ubicaban todas las películas que mi padre compra con devoción. Todas estas películas que se apilan hasta el techo y que están en cualquier rincón de mi casa. Lo que probablemente era impredecible para mi padre es que esa educación cinematográfica llegaría hasta un punto en el que me sentiría agotado de lo que se llama lo clásico. Al llegar la adolescencia y querer romper con todos los moldes de la sociedad,
Recuerdo que ese cine ya se convertía en algo aburrido, en algo para viejos. Y quería ver precisamente todas esas películas que parecían prohibidas. Todas esas películas que mi padre no podía enterarse de que yo había visto. Así que el legado de mi hermana y su amigo fueron una ventana para aventurarme a ese nuevo mundo. Un mundo donde podías ver comedias completamente oscuras como la terrorífica Happiness de Todd Solondz, o podías ver películas animadas como la gran Mary and Max de Adam Elliott. Sí, es que esas son cosas que tienen un valor para mí inmenso. O sea, es una cosa que tú dices, bueno, a ver, con todo este énfasis que hay con lo técnico, no solamente con el cine en general, o sea, que este avance de la tecnología, este enfoque en la tecnología en nuestros tiempos, que ahora estamos como que, mira, ahora hay un programa de inteligencia artificial que simplemente yo le doy una prompt, o sea, le escribo algo y ya me da hecho, ya me dice, o sea, me muestra de una lo que yo quería ver. Cuando esa es como una de las filosofías que parece quererse establecer, ¿no? O sea, en la sociedad, en el mundo, tú tienes a estos otros tipos que están haciendo, bueno, o sea, todas estas personas que están haciendo todo lo contrario, o sea, que se están yendo como a contracorriente. Y eso hace que las películas tengan un valor que para mí, o sea, perdura por siempre, o sea, en todos los años. Es que yo creo que el stop motion como medio es un poco como atemporal también, o sea, es como una cosa eterna, ¿no? Que es como, o sea, como que lo ves porque al final es algo que está hecho con las manos, literalmente, o sea, es como que... Y, a ver, el stop motion también, hablando de técnica, también ha avanzado muchísimo. O sea, tú ves las producciones de Laika y hacen, o sea, tienes impresoras 3D y las maqueticas y la vaina. Yo fui a una exposición de Laika aquí donde muestran todas las maquetas y, o sea, para hacer 3 segundos de animación necesitas como 35 caras diferentes, ¿sabes? Y eso también, o sea, es un poco... Igual sigue siendo técnica y sigue siendo también avances y tal, y usas la tecnología, pero al final sigue siendo lo que creas y mueves con tus manos, ¿sabes? Hay una cosa con la animación por computadora que no hay ninguna, es como, como una memoria sensitiva, ¿no? Como Antonego probando el Ratatouille y le vienen estas memorias, ¿sabes? Porque si tú ves una película de stop motion, al menos eso es lo que me pasa a mí, o sea, a mí me viene el olor de la plastilina, me viene el tacto, o sea, la memoria sensitiva en la palma, en la punta de mis dedos, en las huellas dactilares del papel, del cartón, de la arcilla, de cosas, ¿sabes? De jugar con un juguete. Es eso, que junta, igual como sus personajes, junta lo joven con lo adulto, o sea, que junta es un buen puente en ese sentido, porque es como, si te estoy hablando con este medio de cosas más adultas, pero también de niños, de qué es lo que puede llegar a ser feliz un niño, qué es lo que también puede hacer feliz a una persona adulta, pero ya en su vejez, que es lo mismo de Mary Max, que justo habla de esta amistad, y que aquí también se habla de esa amistad. Bueno, es que ya propiamente, ¿no? Hablando de Mary and Max, esa película toca todo tipo de temas que uno no ve reflejado en otras películas y lo trata de una forma como tan sencilla. Otras películas harían un show o te lo presentan de una forma melodramática. Aquí te lo presentan como lo que es. Mary and Max, ¿no? O sea, te cuenta la historia de esta amistad muy extraña. Lo que llaman esa tradición, que creo que eso ya no existe, ¿no? Lo de los pen pals. Esos amigos por correspondencia. Que de hecho, al principio te dice basado en una historia real, porque Adam Elliott tenía un amigo por correspondencia, no me acuerdo si era una señora o era un señor, pero bueno. Un señor, sí, y tenían como que toda esta correspondencia, ¿no? Adam Elliott desde Australia. Entonces es básicamente la historia de esta niña de 8 años, Mary, que tiene un amigo por correspondencia, el tipo debe tener como 42, ¿no? Cuando empiezan, que es Max. Y a través de la correspondencia vamos viendo como todas sus vidas, ¿no? El avance de esa amistad, todo lo que lleva, como todas esas cosas inocentes de la niñez se las toma tan literalmente el personaje de Max, y ahí es a lo que voy, ¿no? A ese punto. Yo recuerdo esa película es del 2009 y me acuerdo clarito Andrea estar hablando sobre esa película específicamente por el tema del Asperger, y porque en esa época yo nunca había oído hablar del Asperger, yo no tenía ni idea de qué era eso, y una conocida de la familia había sido diagnosticada con Asperger, y me acuerdo que era como una tragedia. Era como que, oye, que están muy sentidos, muy dolidos porque ella tiene Asperger y el papá no lo quiere aceptar y tal. Y yo recuerdo que yo
O sea, no sabía nada al respecto, pero cuando vi la película fue como una forma muy natural de entender lo que era ese síndrome, ¿no? O sea, de entender como que, bueno, eso es algo que puede pasar y ya. O sea, es una característica más de la persona. No lo hace nada completamente diferente, es una característica más. Es como algo que ni siquiera es que hay que buscarle una cura. Y eso me pareció súper interesante. Creo que en la de Harvey Krumpet el tipo también tiene algo, no me acuerdo si era Tourette o algo así. Pero es súper interesante la forma en que trata esos temas. Porque ahora uno ve como, bueno, quizás la parte más melodramática. O sea, como esta es una película de una persona con Asperger. Y como hay que ser más inclusivos y la propaganda del mensaje así, para bien o para mal, como que hay que aceptarnos y ser todos amigos y tal. Aquí lo trata de una forma como tan directa, pero a la vez tan, ¿sabes? Familiar a lo que todos vivimos en la vida real. Que me parece que es excelente. Y además que hay una cosa que me parece interesante porque, claro, hay muchas, todo esto que se ha hablado de un tiempo para acá, de muchas voces que hay que darles como más eco, todo esto, pero yo creo que específicamente este tipo de trastornos lo que tiene es que esas personas, por la naturaleza del trastorno, no quieren hablar de eso o no pueden o lo que sea. Entonces es como que es difícil empatizar porque no estás entendiendo muy bien la situación porque ellos mismos no saben expresarlo. Y eso, o sea, por ejemplo, aquí que habla del horror, no sé cómo se llama, la acumulación, lo que sea, que es cómico porque, bueno, este podcast no es con video, pero si ven el video de Juan Pablo, es como interesante. Bueno, Parezco que salido de la película literal así, pero con vainas como más friki, pues, no de caracol, sino Memoirs of a Superhero. que sí, una ficha ahí de cosas cristianas y de Spider-Man, sobre todo. Yo creo que además el tema de base, ¿no? El tema de fondo de Mary and Max, que lo vemos un poco en Memoir of a Snail, es el tema de la autoaceptación y de desarrollar como ese carácter, ¿no? O sea, madurar en quién nosotros somos, en quién nos queremos convertir. Porque eso es un proceso que todos vivimos, o sea, desde niños y que puede ser traumático en muchos sentidos. O sea, que seas la persona que seas, yo creo que siempre hay un momento en que tú dices como, coño, no sé, o sea, no sé quién soy, me siento como fuera de lugar, no me acepto a mí mismo, no me gusta esto sobre mí. Y la película no es que te da un mensaje como que, bueno, ámate a ti mismo, acéptate, sino que te da como ese momento para pensar, coño, a ver, hay cosas que nosotros tenemos que nos separan del resto y eso nos hace únicos. Eso es lo que verdaderamente nos hace como humanos, ¿no? Nos hace personas propiamente, ¿no? Nos hace tener una personalidad. Así pasaron los días, mi hermano y yo revisando todas estas grandes bibliotecas de películas, cuando el sentimiento de que aquella persona que reunió toda esta biblioteca, aquella persona que descargó con tanta ansia estas películas, no iba a estar más presente en tu vida. Esa fue la realidad cuando mi hermana emigró del país, cuando su amigo emigró del país y cuando en general el resto de personas terminaron yéndose. Como digo, los objetos legados que se quedan terminan siendo un retrato de una época y un retrato de personas que estuvieron en algún momento con nosotros. Y a veces pareciera que eso es lo único que se queda, el objeto. Y el impacto que ese objeto puede tener en nosotros es completamente impredecible. En mi caso fue un moldear de gustos cinematográficos que llevó a la creación de este mismo podcast que están escuchando, que llevó a mis recomendaciones desde los blogs de cine en los que escribía, hasta crear un podcast donde semanalmente con mi hermano hablamos constantemente de lo que más amamos. Pero la huella de estas dos personas están ahí. Aún recuerdo esos momentos divertidos donde hacían referencias a películas que me parecían completamente extrañas. Y un joven Pablo poco a poco llegaba a la madurez, siendo acompañado por estos dos espíritus divertidos y abiertos al cine que no tenían idea de esta persona que se encontraba en el fondo recibiendo indirectamente todas estas películas que compraban. Pasaron los años y mi hermana siempre seguirá siendo mi hermana, pero su mejor amigo, Anthony, evidentemente desapareció de mi vida. Aún reflexiono sobre esos momentos divertidos en donde jugábamos el juego de Cineit, un juego de mesa sobre cine, completamente desactualizado, pero en el cual nos divertíamos al ver quién podía nombrar más rápido las películas que aparecían.
es eso, que no importa la edad o la locación geográfica o todas estas cosas, sino que lo que importa es cosas que te hagan sentir menos solo y que al final terminan como dictando el rumbo de tu vida, o sea, porque por lo que muestran en Memoir of a Snail, o sea, que esta, bueno, prácticamente niña haya conocido a una persona mayor que haya vivido tantas cosas. Esto va a sonar un poco pretencioso, espero que no, pero que me decía Sergio, un amigo, que existe una expresión del noruego, que es como que eso, o sea, voy a vivir de esta situación, o sea, voy a vivir de esta amistad, que es lo que me pasa con Anthony, y lo hablamos y lloramos por notas de voz, pero es como que esta conexión existe, ya yo voy a tomar, o sea, yo en momentos donde lo necesite voy a tomar de esto, voy a vivir de esta conexión. O sea, la película tiene sentido del humor, toda la película. Tú sabes que, o sea, hace rato hablábamos de la soledad y ser personas que están cuando estamos solos y vivir de las amistades y vivir de esas conexiones con otra gente. Yo siento que Adam Elliot es una persona que en su propia vida ha experimentado soledad, ha experimentado dolor, frustración, todo, y vive de las conexiones que ha hecho con las personas y hace catarsis lo canaliza a través de su arte, ¿sabes? Que es como por ejemplo, Synecdoche, New York. Tremenda película de Charlie Kaufman. Es que sí, de las más deprimentes que yo he visto, pero la película tiene chistes, toda la película, o sea, todo el runtime, ¿no? O sea, chiste tras chiste tras chiste, y es súper deprimente. O sea, tú estás como, coño. Y es que al final eso es como, o sea, la vida es así, marico, o sea, la vida es así, la vida es una cagada, pero yo siento que, y al menos yo sé que Andrea y yo una de las cosas que nos ha unido ha sido el sentido del humor, desde que nos unió, desde el momento que nos unió, fue el sentido del humor. Mientras el tiempo va pasando y yo ya llego casi a los 25, reflexiono sobre ese impacto, reflexiono sobre esas películas que me dejaron y sobre el cine mismo de estos autores. ¿Cuál es la huella que le podemos dejar, el legado que le podemos dejar a otras personas, ya sea a través de nuestra preferencia de películas, a través de nuestras amistades o a través de nuestro arte, a través de nuestras películas, que pueden alcanzar millones de personas y sin saberlo, pueden transformar vidas? Mi primer acercamiento con las películas, con el cine, que mi primer amor fue el cine de terror. Y el cine de terror se presta mucho para el humor también, o sea, así sea una película de terror muy seria, las muertes, ¿sabes? Terminan siendo un poco campy, ¿sabes? Sí. Y me acuerdo que de pequeño eso me ayudó a mí a procesar un poco como la muerte, ¿sabes? Como la muerte es una cosa que nadie habla, no hablamos de la muerte, no decimos, ¿sabes? Es algo que a los niños no se les habla de esto, o sea, y yo tenía tanto acceso a las películas de terror porque mi papá me dejaba verlas. Y a cada rato estaba viendo gente morir, o sea, de todas las maneras. Y en el momento en el que me tocó a mí enfrentarme, además me tocó enfrentarme a la muerte de una edad muy pequeña, porque yo tenía como 7 años cuando se murió mi hermano mayor. Y para mí fue una cosa como que, ¿sabes? Yo lo procesé. De hecho, hace poco hablé con mi mamá y tuve una conversación y ella me dijo como algo que yo le dije a ella cuando mi hermano se murió. Y yo le dije algo así como que, no recuerdo ahora qué fue lo que le dije, porque te estoy tratando de llegar al punto sin alargarme. Pero me quedé yo un poco pensando como que, verga, qué bolas que dije eso a esa edad. Pero era porque tenía también esta cosa de que el cine me hizo, de alguna manera, como niño, el cine de terror, yo no veía la muerte como algo malo, ¿sabes? O algo terrible, algo que, Dios mío, no se habla de esto. O sea, de alguna manera había como un poquito de sentido del humor en la muerte. Y claro, no es que me alegré de que mi hermano se hubiese muerto ni nada, sino que en el momento en el que me tocó enfrentarlo, no era algo que me daba miedo, no era algo que me daba, ¿sabes? No era algo que me deprimía, no era algo que, o sea, simplemente lo procesé mi dolor como dolor a la mejor manera que pude, como un niño, pero nunca vi la muerte o esa situación como algo como horrible, ¿sabes? Como una tragedia tan grande que se me acabó todo, se destruyó mi familia completa, ¿sabes? Nunca lo vi así porque no era, o sea, como que el cine me enseñó como que, de alguna manera, a procesarlo diferente, no sé, me cambió algo, hizo sinapsis en mi cerebro y así fue como lo vi. Sí, es como que te ayudan también a procesar estas cosas y entender que uno no está solo en todas estas experiencias, ¿no? O sea, no es primera vez que uno se enfrenta a cosas así. Y por eso es que Irreversible me ayudó tanto, ¿no?
Eh, No me interpreten da. si víctima o víctima. No, no, mentira. Pero sí, yo creo que el cine tiene ese gran poder, o sea, el cine o el arte en general. O sea, el poder de uno ver todas estas situaciones, de reflexionar y acercarnos al mundo de una forma distinta. Creo que fue muy acertado tener a dos amigos de invitados aquí en el podcast, porque hay un gran valor en la amistad misma de ustedes dos, ¿no? Y como se los dije, lo que eso Claro. significó involuntariamente, inconscientemente, ¿no? Para mí, al menos en ese legado de películas y ese legado de recomendaciones y cosas que quedaron ahí, eh, bueno, fue muy, muy importante. O sea, fue algo muy importante para mi etapa formativa. Incluso, bueno, yo me acuerdo cuando jugábamos el juego este Sin It, que era Que yo como era insoportable. sí, que era como medio malo y además súper desactualizado. Este juego así como el juego de mesa de las películas. Y me acuerdo que la emoción que teníamos que no olvidábamos el tablero y era como mencionar las películas y ya. Y desde eso hasta las listas que yo me acuerdo que hacían de las películas de los Oscars. Y era como, ay, ver todas estas y como eso ampliaba la perspectiva del cine. Para mí ese fue un ambiente muy, muy importante, ¿no? O sea, de crecimiento cinematográfico. Y es algo que yo no cambiaría bueno, el ambiente de, no sé, de yo estar en Letterboxd ahí viendo recomendaciones y tal. Todo tiene su valor. Pero esto para mí fue muy importante. O sea, ese mundo, yo no podría decir alternativo de cine, que es darle una oportunidad a esas otras películas, a esa otra perspectiva, ¿no? O sea, no quedarse con los estrenos o con lo que sea lo más popular. Evidentemente ese no es la medida de calidad o de éxito, de importancia de una película. Nada, gracias por invitarnos. Muy especial también y conmovedor. Un poco también aquí, para no irme de Memory of a Snail, siento que también medio cíclico, ¿no? También, o sea, de hecho lo pensé y todo cuando estaba, antes de montarme de meterme la videollamada. A veces yo hablo con Andrea y ella me dice también cosas como de la manera en la que yo la influencié a ella o ella me influenció a mí. Y yo no sé si a ella le pasa, pero a mí me pasa a veces que es como, verga, yo no pienso esas cosas, ¿sabes? Como que yo no pienso que yo influenciaba a nadie en mi vida, ¿sabes? Para mí yo vivo mi vida y yo soy un bicho todo perdedor ahí que sí, bueno, nadie me quiere, nadie le importa. Marico, muy Grace, muy Mary. Este, es bonito escucharte a ti, obviamente, porque literal, lo loco de la vaina es que literalmente cuando yo te conocí, o sea, eras un niño, literal, o sea, un niñito. Y que eso haya tenido que haya sido como un periodo transformativo para Andrea y para mí. De hecho, lo hablamos el otro día también, porque tampoco fue que nosotros ya veníamos de antes, que bueno, ya éramos ya los expertos de cine, o sea, obviamente teníamos como nuestro recorrido ya también con el cine, cada uno individualmente, pero creo que entrando a la universidad, ¿sabes? Y como que queriendo empezar una carrera de comunicación social y vaina, ¿sabes? Era como, se estaba formando como, para mí también yo siento que eso fue como uno de los periodos más formativos en mi vida, como escritor, por ejemplo, o sea, fue, verga, importantísimo ese periodo. Y cuando pienso en mis propias, cuando trato cuando vuelvo a Caracas, ¿sabes? Las noches y vaina, caminando, caminando con Andrea, pasando por el centro comercial, llegando a tu casa, estando allí contigo, con Juanqui, con tu mamá, las cenas, la vaina, el grupo cristiano, todo, o sea, todo eso es parte de mi pozo, de donde yo saco también cosas, ¿sabes? Me alegro que el Exacto. grupo cristiano sobre todo. Sobre todo el grupo cristiano, y saber que, o sea, como saber que las películas que veíamos y esa pasión y esa cosa que tenemos que para nosotros también era una cosa como no infantil, sino como muy, la emoción era como muy childish, ¿sabes? Como de querer compartir vainas con nosotros y aquí está el pendrive, marica, que viste la película y tal. Y que eso se haya como rubbed on you también, como rubbed off on you. O sea, me voy también aquí como pensando como que coño, qué bonita es la vida, ¿no? Qué bonito el ciclo que da, las vueltas que da, ¿sabes? Y ahora estoy aquí con Juanpi hablando de eso y me estás diciendo que bolas, que le aprecias mucho que hayamos sido parte de ese momento en tu vida y me parece importantísimo. Y al centro de todo esto, mira, Adam Elliot y Marianne Max, o sea,
lo importante es que te haya hecho crecer a ti también. Mm. Y que eso y así, ese ciclo se siga perpetuando, pero que todo venga de que no es como que yo estoy intentando influenciar, sino simplemente estoy compartiendo algo que me hizo crecer a mí. Y bueno, ese es el legado que intentamos dejar, ¿no? A través de este podcast, a través de las recomendaciones en Instagram, que todos ustedes, así como yo descubrí, ¿no? Esa enciclopedia de cine, de películas, de cosas que aportaron tanto a mi vida, que todos ustedes que están escuchando esto también lo puedan hacer y puedan recomendarnos, puedan descubrir esas cosas que tanto amamos, ¿no? Que es el cine. Y bueno, mi nombre es Pablo, y como decía mi crítico de cine favorito, Roger Ebert, las películas no cambian, pero nosotros sí. ¿Y cuántas personas hay en ese cambio? Nadie cahinda que okanda colire, agua y caleire, que iguatanda